Buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Muy bien. En teoría monetaria ya vimos lo que es la diferencia entre riqueza, ingreso y liquidez. También vimos las tres funciones que cumple el dinero, que es unidad de conteo, también reservador, acumulador de valor, por así decirlo. Y pasamos a la gran cuestión, que es cómo podemos medir el dinero que circula. Y para esto vamos a tomar en cuenta que dinero va a ser igual a oferta monetaria. Así que decimos, ¿cómo podemos medir la oferta monetaria que circula? Y para esto tomamos en cuenta lo que son los agregados monetarios. La reserva legal, en esto, la reserva legal nos ha dado dos agregados monetarios importantes, que serían M sub 1 y M sub 2. Y en Bolivia manejamos lo que son 8 agregados monetarios, pero sobre estos vamos a subdividirlos en dos grupos. Agregado monetario M sub 1, M sub 2, M sub 3 y M sub 4, en donde M sub 1 significa donde hay mayor liquidez y M sub 2 va a ser M sub 1 más otros activos que no sean tan líquidos y así sucesivamente hasta M sub 4. De ahí pasamos al segundo grupo, que sería M' sub 1, M' sub 2, M' sub 3 y M' sub 4. En estos hemos visto lo que es el agregar lo que sería la expresión de moneda extranjera y mantenimiento de valor. Eso sería todo, doctor. Está bien, Angel. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos abordado el tema uno. Vamos a continuar. Por tanto, ahora, sobre la base de esas nociones, vamos a ir al siguiente tema. Bueno, ahora vamos a hablar, o por lo menos en este capítulo, la idea es que tengamos una comprensión de la creación del dinero, ¿no? ¿Quiénes crean dinero? ¿Cómo crean dinero? Entonces, es básicamente el resultado que se busca, ¿no? Comprender la creación del dinero, el dinero que anda circulando en sus diversas formas, como hemos visto a través de los agregados, quién los crea, ¿no? Cómo los crea, ¿ya? Entonces, ese es el resultado que uno buscaría. Y ahí, en ese camino, entonces es importante ir respondiendo algunas preguntas que con el conocimiento acumulado que tienen, yo creo que no habría problema. Por ejemplo, una primera pregunta es, ¿cómo se determina la oferta monetaria? ¿No? ¿Cómo determinamos cuánto de dinero circula en un país? Una idea sobre esto, con base a lo que ya hemos llevado. ¿A través de qué podemos tener una idea sobre cuánto dinero está circulando en el país? Los agregados monetarios. Eso, a través de los agregados monetarios, ¿no? Y si quisiéramos saber la totalidad de dinero que circula en el país, ¿qué agregado monetario sería el candidato? M1. ¿Qué agregado monetario? El circulante. El circulante no es agregado monetario. ¿Qué agregado monetario estaría haciendo referencia a la totalidad de dinero que circula en un país?
M4, licenciado. No me preguntes, respóndame. Y mi grado es doctor. A ver, ¿qué ha agregado M4, monetario? doctor. No, M4 solamente toma en cuenta activos en bolivianos. Cuando estamos hablando de la totalidad, ¿de qué agregado monetario? M'4. M'4, ¿no? Si con M'4 tendríamos una idea, ¿no? De cuánto dinero está circulando. Modo de recordar, ¿no? Vamos al Banco Central. A ver, ustedes ya me van a decir dónde se encuentra, ya me he olvidado. ¿Dónde están los agregados monetarios? A ver, dígame. ¿Dónde buscó? Ajá, alguien me dice. ¿Dónde buscó? Acá en sector monetario, ¿no? Estadísticas. Y aquí tenemos agregados monetarios, ¿no? Entonces está el 2021. Se puede bajar eso en Excel o en PDF. No, vamos a bajar en PDF y esto es lo que habíamos mostrado la anterior vez, ¿no? Entonces aquí está en miles de bolivianos. Aquí está la diversidad de tipos de dinero según grado de liquidez que fue circulando en el país a lo largo de los años, ¿no? Entonces, saben que M'4 es el que toma en cuenta, ¿verdad?, al resto de los agregados monetarios. Por eso que si uno dice cuánto dinero estaría circulando el año 2021, en diciembre del 2021, por ejemplo, si esto está en miles, habría que añadirle 3 ceros. ¿Cuánto dinero sería? Aumentando 3 ceros, ¿cuánto es esto? Estamos en la facultad de economía, ¿no? Estamos en psicología, parece derecho, che. Aumentando 3 ceros, ¿cuánto es esto? 261.895.239.000. Exacto. Si dijéramos a diciembre del 2021, ¿cuánto de dinero de alta liquidez circuló en el país? Estaríamos en M1. ¿Cuánto sería aumentando 3 ceros? 77.848.245.000. Eso, muy bien. A ver, así sería. Excelente, ¿no? Bueno, esta es una forma de aproximación a lo que es a esa primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos? Después vamos a precisar, pero ya tenemos una idea, ¿no? Por acerca de su medición en esos tipos de dinero. Hay circulante, esta caja de ahorro, ¿no? Diversidad de activos. ¿Quién controla la oferta monetaria? ¿Quién creen que controla la oferta monetaria, la cantidad de dinero en un país? El Banco Central. Tiene que responder, señorita. Cuando diga es una clase del profesor Girafales, chavo, ahí viene a la pregunta, con otra pregunta va a responder. Pero no estamos en el Chavo del 8. ¿Quién controla la oferta monetaria? El Banco Central de Bolivia. Muy bien, el Banco Central de Bolivia, ¿no? Es el que controla cuánto dinero tiene que circular en un país. ¿Quién modifica esa cantidad de dinero? ¿Quién puede decir que circule más o menos dinero?
¿Quién se les ocurre? ¿Quién se les ocurre? ¿Quién Igual el dirá? Banco Central de Bolivia, doctor. Sí, exactamente. Pues el banco. ¿Quién controla? El Banco Central. ¿Cuánto dinero tiene que haber? Por tanto, el Banco Central modifica, ¿no? La autoridad monetaria de un país es el Banco Central. Controla, modifica cuánto dinero tiene que se inyecta o se retira. Todo estará sujeto a los objetivos, a las metas que se busca a nivel de indicadores macroeconómicos, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, tener una incidencia en la producción, entonces tendrá que aumentar o disminuir dependiendo de la relación que hay entre dinero y el PIB, ¿no? Si quiere bajar los precios, la tasa de inflación, de ahí retirará, aumentará, dependiendo de la relación que hay entre el dinero y la tasa de inflación, ¿no? En su trabajo, en su tarea tienen, ¿no? ¿Qué relación hay entre dinero y la producción? ¿No? Por eso acá no hemos entrado un poco a comentar eso. Entonces, dependerá, siempre se busca objetivos. Quiero que el PIB crezca, quiero dinamizar la actividad económica a nivel de las empresas para que produzcan más, estimule su producción, ¿verdad? De bienes y servicios, entonces inyectamos o retiramos dinero. Quiero que los precios caigan porque están subiendo mucho. Entonces quiero bajar la tasa de inflación. Inyectamos o retiramos dinero, ¿no? El Banco Central es que va a modificar. Para eso tiene herramientas, instrumentos que habíamos comentado, y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Cómo van a utilizar cada una de las herramientas para aumentar, inyectar o disminuir, es retirar dinero de circulación, ¿no? ¿Cómo podría mejorarse el control de la oferta monetaria? Bueno, aquí en este tema vamos a hacer referencia a dos aspectos que Miskin puntualiza respecto a que es un poco complicado determinar de forma exacta cuánto dinero circula en un país, ¿no? Entonces, en su momento vamos a aclarar eso, ¿no? Hay dos variables que dificultan un poco la precisión del cálculo de la oferta monetaria, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento del público a través del circulante que maneja y los depósitos que realiza, y lo otro tiene que ver con el comportamiento de las entidades financieras respecto a que éstas, además de tener reservas en el Banco Central, que después explicaremos, deciden tener otras reservas que se llaman extraordinarias o excedentarias. Entonces, esos comportamientos van a dificultar, ¿verdad?, tener un cálculo preciso, ¿no?, de la oferta monetaria. Lo vamos a ver eso matemáticamente, ¿ya? Pero en el caso de Bolivia, vale la pena esta pregunta porque además de los aspectos estrictamente relacionados con la parte técnica, la fórmula matemática del cálculo de la oferta monetaria, hay otro tipo de factores, elementos que hay que considerar, que nos van a también un poquito va a sostener esa posibilidad de la dificultad de calcular la oferta monetaria, ¿no? Independientemente de lo señalado por Miskin en el caso de Bolivia y alguno que otro país latinoamericano, tenemos serios problemas para poder calcular de forma exacta, ¿no? En macro habrán llevado eso, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿de qué estoy hablando?
¿no? Les dije que es un poco difícil calcular de forma exacta cuánto dinero está circulando, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? ¿Por qué el Banco Central tendría dificultad en el cálculo exacto? ¿Qué estaría complicando ese cálculo exacto fuera de lo que he comentado sobre Miskin? Muy relacionado a nuestra realidad, ¿no? A nuestra particularidad de país. A ver, Los informales. no, pues hay que responder, a ver, vamos a hacer una clase para, vamos a decir así, esta es la respuesta y esta es la pregunta, oye. Seguimos en el Chavo, ¿no ve? A ver, expliquen completamente de qué estoy haciendo, a qué estoy haciendo referencia. ¿A qué creen? ¿De qué tipo de actividades, ¿no? O en qué tipo de actividades podemos identificar eh, la inyección de dinero, ¿no? La obtención de dinero, pero que es muy difícil cuantificar eso. Contrabando. Otra pregunta. Vamos a hacer lista de preguntas. ¿De qué tipo de actividades? Tienen que perder, no sé si en qué materia los habrán traumado, porque cuando uno responde preguntando es una señal de inseguridad, ¿no? O como refleja una especie de miedo, como al decir, ¿será eso? ¿Verdad? Entonces, y eso es un problema que hay que superarlo, ¿ya? Ustedes están en una fase de aprendizaje y tienen toda la posibilidad y todo, si quieren, el derecho de equivocarse, pero hay que responder a una pregunta, ¿no? Se están formando y yo creo que es a esto. Y si no es, me aclarará el profesor, listo. Pero no puedo así, ¿no? De forma insegura, algo con miedo, decir, ¿será esto? ¿No? Como que levantando el dedo a media altura, ¿no? Es decir, hay que lanzarse, ¿verdad? Hay que lanzarse y decir, yo creo que es esto. Bueno, puede ser. Y si no es, el profe le va a aclarar. O sea, ¿cuál es el problema? Si se equivoca, se equivoca. Pues, listo. Nadie, si ustedes no estarían en la fase de equivocarse, ¿verdad? Si uno esperaría que tengan todas las respuestas correctas, no estaríamos en esta clase, ¿no? Es decir, siempre uno de estudiante pues, anda equivocándose, ¿no? Pero lo importante es lanzarse, ¿no? Con la idea que tiene. Yo creo que puede ser este tipo de actividades. Se me ocurre por esto, ¿no? Y por ahí de repente está, y si no está, le diría al profesor, no, a ver, ¿qué más? Y si no, aclara el profesor. Si uno tiene, ya, esa es la forma, porque si el profesor pregunta y el estudiante no responde con pregunta, entonces no, no vamos a superar ese problema, ¿ya? Pierdan el miedo. Aquí nadie les va a decir, nadie les va a decir que equivocado estás, te estás rayando, nada que ver. Aquí estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes aprenden, yo aprendo y todos nos equivocamos. ¿Ve? Entonces, pero hay que equivocarse con el signo de afirmación, no con el signo de interrogación. ¿Ve? A ver, ¿de qué actividades estoy hablando? Imagínense, ¿en qué actividades Acá. podemos crear dinero? ¿Qué, Actividades ilícitas y negocios informales, doctor. como cuáles? Afírmalo, pero no preguntes. Eh, lavado de dinero, contrabando, El lavado de dinero, ¿de qué sustancias actividad? ilícitas, El contrabando, ¿cómo se generaría dinero a través del contrabando? A ver,
cuando no se pagan los impuestos que se paga en aduanas. Ujú. Bueno, el contrabando, su característica es que no se paga impuesto, ¿no ve? No se paga impuesto. Pero ¿cómo generamos dinero con el contrabando? Porque la idea es por qué el Banco Central tendría problemas en el cálculo exacto de la cantidad de dinero. Entonces, a ver, ¿cómo generamos primero dinero a través del contrabando? A ver, haz volar tu cabecita. Al vender los distintos productos al interior del país. Exacto. Por ejemplo, de moda, que ya querían bloquear carreteras, todo, ¿quién son? Los chuteros o Por autos ejemplo. chutos. Claro, ¿cuánto, no? ¿Cuánto dinero se... ¿Y usted cree que ellos van a decir, sabe qué? Estoy generando 100.000, 200.000 bolivianos o dólares que provienen de la venta de mis autos chutos. No ha hecho esa declaración, ¿no? Entonces, dificulta, ¿no? Es una actividad ilegal. El otro que hacía referencia era el lavado de dinero y el lavado de dinero involucra varias actividades. ¿De qué actividad estaba haciendo referencia? Mayormente el lavado de dinero, a lo que vi, está relacionado con el narcotráfico. Eso, muy bien, de la economía cocaína, ¿no? Entonces, imagínense, nadie va a decir, ¿sabe qué? Yo he generado 100.000 dólares por 20 paquetitos que he vendido a tal parte. No, 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 eso es ilegal. En el momento que diga eso, a la cana, porque nuestras leyes sancionan, ¿no? Entonces, hay dineros, muy bien, que vienen del contrabando, ¿no? De la economía de la cocaína, ¿no? Que están dentro de lo que han visto en macro, que es la economía subterránea, ¿no ve? La subterránea porque cuando uno dice el suelo, el subsuelo, ¿no? Subterráneo está escondido, pues, ¿no? Entonces es muy difícil cuantificar el dinero que se está generando en esas actividades, ¿no? Entonces, y por eso se suma a lo que señala Miskin, se suma a estas otras particularidades de economías como la boliviana, la colombiana, la ecuatoriana, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, a la economía de la cocaína, ¿no? Que tenemos problemas similares, México también, ¿no? Entonces, hay esas dificultades, ¿no? Entonces es muy complicado. ¿Cómo podemos mejorar, ¿no? Ese control? Entonces el Banco Central lo que hace es hacer estimaciones, ¿no? De cuánto dinero se está generando a través de estas actividades. Son estimaciones porque importa, es muy importante para el Banco Central saber cuánto dinero está circulando en el país. ¿Por qué es importante saber cuánto dinero está circulando? Porque esa cantidad de dinero tiene relación directa con variables, con indicadores macro, ¿no? Con producción, con inflación. Si hay mucho dinero que está circulando, por ejemplo, se espera que los precios suban. Si hay poco dinero que está circulando, se espera que no hayan tanto consumo, demanda, por tanto las empresas no produzcan tanto, entonces la producción puede afectarse. El dinero está, ¿no? Directamente relacionado con variable como la producción. Más dinero, más producción. Si usted maneja más dinero, en general la población en el país se maneja más dinero, hay más consumo, demanda más bienes y servicios, y esa mayor demanda de bienes y servicios estimula a los productores, a los empresarios a aumentar su producción en bienes y servicios, ¿no? Por tanto, aumenta la producción. Y por la ley de Ockham que han visto en macro, eso normalmente también implica posibilidades de generación de empleo, ¿no? Entonces, más dinero está atacando a dos variables, ¿no ve? A la producción y al desempleo, ¿no? Pero por otro lado, también una mayor cantidad de dinero podría generar una alza en los precios a través de esta mayor demanda, ¿no? Entonces, eso también hay que compatibilizar, ¿no? Porque a veces por promover la producción podemos estar alterando el nivel de precios, ¿no? Eso vamos a ver en la segunda parte, qué es lo que tenemos que velar primero,
¿no es cierto? Entonces, pero está relacionado de forma directa con la producción, el dinero y también con el nivel de precios, ¿no? Y detrás de la producción, el desempleo, ¿no? También hay otras variables como la tasa de interés. Entonces, es importante para el Banco Central saber cuánto dinero está circulando, porque podría decidir inyectar más dinero, ¿verdad? Imagínense si desconociera, no tomara en cuenta, no hiciese estimaciones del dinero proveniente de la economía subterránea. Digamos que está circulando 90 y la economía subterránea, digamos, aporta con 20, estaría circulando 110. Pero el Banco Central, si desconocieran los 20, a 20 o 90 no es suficiente, vamos a aumentar, ¿no? 20 para promover la producción. Entonces, queriendo llegar a 110, ¿no? Entonces, pero resulta que no es 110, con los 20 que está en la economía subterránea serían 130. Entonces, en vez de promover de repente la producción, podría afectarse el nivel de precios, ¿no? Entonces, eh, habría problemas. Por eso es importante saber cuánto dinero circula en un país, ¿no? Y se hace todos los esfuerzos para hacer esos cálculos, ¿no? Esas estimaciones. Y entonces, con ese tipo de información más y el dinero que ha creado el Banco Central más a las entidades financieras, entonces tener un pantallazo de la cantidad total de dinero que está circulando, ¿ya? Muy bien, entonces en este camino vamos a manejar un supuesto, ¿ya? Un supuesto respecto a los depósitos, ¿no? Los depósitos, esto se va a evidenciar, ¿no? Los depósitos son el mayor componente de la oferta monetaria. Es decir, que los bancos crean mayor cantidad de dinero que el Banco Central, pero crean sobre la base del dinero que ha creado el Banco Central, ¿no? Crean en mayor cantidad. Entonces vamos a ver también en este capítulo, ¿no? Cómo crean y por qué es mayor el dinero que crean las entidades financieras respecto al Banco Central. Por tanto, es importante comprender cómo se crean los depósitos, ¿no? Y más allá de solamente depósitos, ¿no? También esa interrelación que se da entre depósitos y créditos, ¿no? Porque las entidades financieras captan ahorros, depósitos para conceder préstamos, ¿no? Esa es la idea, no captan dinero para guardar en sus bóvedas. La idea es que circule porque viven de eso. Enseguida vamos a explicar eso, ¿ya? Entonces es importante entender, ¿no? Esta relación, esta creación de los depósitos, ¿no? Y su relación con los créditos. En la medida que comprendamos este proceso, va a ser más simple entender cómo se crea el dinero, ¿ya? Entonces, por ahora, inicialmente vamos a hacer referencia, ¿no? A lo que es la intermediación financiera, ¿no? ¿En qué consiste la intermediación financiera? Una vez que tengamos una idea de a qué se refiere la intermediación financiera, entonces vamos a entrar a la creación de dinero por parte del Banco Central y a la creación de dinero por parte de los bancos, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener la cuestión completa. Entonces, siguiendo a lo que acabo de señalar, ¿ya? Intermediación financiera. Cuando estamos hablando de intermediación financiera, vean aquí está intermediación financiera, ¿no? Esta palabra de intermediación es muy comúnmente utilizado, ¿no? Es muy común esta palabra que se utiliza, ¿no? Intermediación. A veces hay conflicto entre el gobierno y la central obrera y antes, en los años 90 sobre todo, la Iglesia Católica intermediaba, ¿no? Entre el gobierno y la central obrera. A veces en estos conflictos, ¿no? O Rusia, Ucrania, hay otros gobiernos que intermedian. Entonces, la intermediación siempre está haciendo referencia, ¿verdad?, a la participación de cierto tipo de agentes, ¿no?, para resolver en algún caso conflictos o para aproximar ciertos comportamientos de otros actores, ¿no? Esa es la intermediación. En la casa también, cuando hay a veces problemas entre hermanos, entonces
¿quiénes intermedian para solucionar eso? Los papás, ¿no? Intermedian. Entonces el conflicto entre un hermano, una hermana, etcétera, y ya está todo tranquilo, en armonía otra vez. Entonces, acá vamos a hacer referencia a la intermediación financiera. ¿Quiénes son los que intermedian en el ámbito financiero? ¿No? Los bancos comerciales, las cooperativas, mutuales, fondos privados, y aquí en el gobierno estamos colocando a las entidades financieras, ¿verdad? Del Estado, el Banco de Desarrollo Productivo, el Banco de la Unión, ¿no? Para hacer referencia a esas dos. Estos hacen de intermediarios. La característica de estos intermediarios es que aproximan, ¿verdad?, a los que realizan ahorros, depósitos, que se denominan prestamistas, aproximan con los prestatarios, ¿no? Con los que sacan crédito. Entonces, estos intermediarios hacen de bisagra. Hemos visto en el caso del trueque, por ejemplo, ¿verdad? Que era complicadísimo hacer transacciones por la doble coincidencia de necesidades. El costo de transacción era elevadísimo porque uno demoraba mucho tiempo en hacer la transacción. Imagínate un escenario de esas, ¿no? Que digan que no haya intermediación. Entonces, a ver, ¿verdad? Quiero que alguien me preste $10,000 y ahí aparece, no, yo no tengo 10,000, solo tengo 1,000, qué macana, y ahora es complicadísimo. Entonces, ¿quiénes facilitan eso? Los intermediarios financieros, ¿no? Ellos son los que capturan ahorros, ¿no? De familias, de empresas, del gobierno, ¿no? Y el gobierno en el sentido más amplio, estamos hablando de municipios, gobiernos departamentales, el gobierno central, ¿no? Ministerios, viceministerios, etc. Entonces capturan ahorros, ¿verdad?, de estos agentes. Y esos ahorros están acá, ¿no? Están lo tienen los intermediarios financieros. Entonces, esos ahorros canalizan ¿a quiénes? A los que obtienen créditos. Hay otros agentes que también son familias, empresas, ¿no? Gobierno, que requieren sacar crédito. Entonces recurren a un intermediario financiero, van al banco, a la cooperativa, ¿no? Y solicitan créditos, ¿no? Entonces son prestatarios. Entonces, estos intermediarios, por tanto, están aproximando a los prestamistas con los prestatarios, ¿no? Están articulando, están haciendo de bisagra entre estos dos agentes, ¿no? Y esta definición, por tanto, es en ese marco más fácil comprender, ¿no? Porque dice que la intermediación financiera relaciona a los ahorradores, que son los prestamistas, con los inversionistas, que son los prestatarios, ¿no? Entonces, aquí hay un sesgo desde un punto de vista macro, ¿no? En macro siempre ve uno ahorro, inversión, ¿no? Y uno podría decir, pero los que sacan préstamo no siempre son inversionistas, sí, por eso estamos hablando de estos agentes también, ¿ya? Esa es la particularidad. Entonces, esta forma de obtener recursos, ¿no?, a través de los intermediarios financieros, créditos a través de los intermediarios financieros, ¿no? Entonces es una forma indirecta, ¿no? Yo no estoy buscando a Pedro para que me preste su dinero. Pedro ha depositado su dinero en el banco y yo voy y saco dinero y el banco me presta. No me va a decir, este es dinero de Pedro, ¿no? Ni sé de quién es su dinero, pues, ¿verdad? A mí me presta el banco. Esa es la idea, ¿no? Entonces, de forma indirecta estoy consiguiendo esos recursos, ¿ya? Ahora, ¿qué particularidad tienen estos agentes que participan en calidad de prestamistas? Por ejemplo, las familias, ¿no? La familia Camacho, digamos, ¿no? La familia Camacho realiza ahorro en una entidad financiera y la familia Gutiérrez saca crédito de la entidad financiera. ¿Qué característica, qué particularidad tiene esta familia para que lleve su ahorro a la entidad financiera? ¿Cuál creen que es esa característica? ¿Por qué podrá llevar la familia Camacho dinero a la entidad financiera?
Ah, doctor, porque la familia Camacho sabe que va a recibir un interés por el depositar su dinero en esa entidad bancaria. Ya puede ser, eso es compatible con el enfoque clásico keynesiano respecto a los ahorros que uno podría hacer en función de la tasa de interés, ¿no? Podría decir, me van a pagar intereses, voy a depositar. Pero para llevar dinero, para que tenga dinero y lleve al banco, ¿qué tiene que ocurrir? O sea, si la familia Camacho está conformada por 5 miembros y su nivel de ingreso es de 1.000 bolivianos, ¿llevará dinero al banco para ahorrar? No, ¿Por qué no? porque es muy poco. Ajá, muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que lleve su dinero? Que sus ingresos sean más altos que sus gastos. Muy bien, excelente. Que los ingresos sean mayores a los gastos, ¿no? Las familias tenemos ingreso por un lado y por otro lado gastamos. Y como ya han visto también en macro, el ingreso, ¿verdad?, se destina al consumo y al ahorro, ¿no? Lo que no se consume se ahorra, ¿no? Entonces, ese es también otro aspecto común entre el enfoque clásico keynesiano, quitando del keynesiano la demanda especulativa del dinero que habrán visto. Entonces, sí, lo que no se consume se ahorra. Esa es la característica. Sus ingresos son mayores a sus gastos. Y por eso uno se anima, ¿verdad? Podría incluso llevar más dinero del que quiera, dependerá de la tasa de interés, ¿no ve? Dependerá de la tasa de interés. Pero lo que tiene que ocurrir es que su ingreso debe ser mayor al gasto, ¿no? Porque si el ingreso es igual a su gasto, ¿qué dinero va a llevar? Si su ingreso es menor a su gasto, ni le alcanza para, ¿no?, alimentarse, vestir, pagar vivienda, etcétera. Entonces, ¿qué dinero va a llevar? Difícil, ¿verdad? Entonces, esa es la particularidad. Y de esta familia Gutiérrez, ¿cuál es la particularidad? Que su gasto es mayor a sus ingresos. Muy bien, que el gasto es mayor a los ingresos, ¿no? Si no, no recurriera a la entidad financiera, ¿no? Entonces, esta familia quiere comprar algo y no le alcanza el ingreso. Entonces, recurre a un crédito, ¿ya? Esa es su particularidad. En el caso de las empresas, ¿no? En el caso de las empresas no podemos decir que sus utilidades o beneficios, en este caso, son mayores a sus costos, ¿verdad? Y por eso ahorran y aquí son menores a sus costos, ¿no? Las empresas siempre tienen utilidades, ¿no? Lo que pasa es que las empresas, algunas, ¿no?, deciden, ¿no?, hacer ampliación de su inversión, ampliar sus negocios, ¿no? Y por tanto, ¿verdad? Después de haber cubierto todos sus costos operativos, tienen sus utilidades. Y en la medida en que no está en planes hacer ampliaciones, abrir otras sucursales, agencias, etcétera, entonces tienen el dinerito en el banco, ¿no? Porque muchas veces pagan a una cuenta, ¿no?, por lo que venden. Entonces no hay esos planes. Pero otras empresas que están a este lado podrían tener planes de inversión, ampliación de su negocio, o finalmente pueden haber nuevos emprendimientos. A alguien se le ocurre producir algo, ¿no? Entonces, y entonces dice, yo quisiera producir esto, pero no tengo dinero. Va a la entidad financiera y saca, ¿no? O hay otra empresa que dice, bueno, mis utilidades no me alcanzan para abrir 3 agencias, quiero abrir en 3 departamentos. Entonces va, ¿no? Entonces es la característica básicamente de las empresas. Y cuando estamos hablando del gobierno, a nivel municipal, por ejemplo, de los gobiernos municipales, estos gobiernos municipales tienen ingresos, ¿no, verdad? Y los ingresos provienen de los impuestos que cobran. Algunos impuestos los controlan en el 100%, por ejemplo, el impuesto a bienes inmuebles y automotores, ¿no? Ellos tienen el control del 100%, ¿no? De otros impuestos como el IVA, IT, etcétera, reciben, ¿no?, un 20% de lo recaudado, ¿no? Es la coparticipación que tienen, ¿verdad?
entonces reciben un 20%. Pero cuando nosotros pagamos impuestos, no vamos a depositar a su casa del alcalde, ¿no ve? No vamos a buscar al alcalde y aquí está mi impuesto, no, depositamos en una cuenta, ¿no? Uno va y paga su impuestito del autito, de la casita, ¿verdad? Paga en una cuenta. Esa cuenta está en una entidad financiera. Ahí está el ahorro, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Y estos gobiernos también tienen gastos, pues, ¿no? Incurren en gasto público, se llama, porque una entidad financiera, porque es una alcaldía, un municipio es público, del sector público, ¿no? Tienen también gastos en obras, pues asfaltan calles, etcétera, ¿no? Lo que uno está viendo en cada municipio, ¿no? Van a hacer una serie de obras, ¿no? Y muchas veces, entonces, estos ingresos, ¿verdad? Pueden ser iguales, menores o mayores a sus gastos, ¿no? En general, digamos, hay la ejecución de los gobiernos municipales respecto a los presupuestos que ellos se plantean sobre la base de las recaudaciones que van a tener. No hay un solo municipio que haya llegado al 100% de ejecución, es decir, el ingreso de ese municipio normalmente es mayor a su gasto. Su gasto, en el mejor de los casos, siempre ha sido liderado por el gobierno municipal hace algunos años de Santa Cruz. Cochabamba también, con este mismo alcalde hace algunos años, tenía mayores ejecuciones y seguramente este año va a tener altas ejecuciones, pero normalmente no llegan al 100%. El actual gobernador, cuando era alcalde de Sacaba, también tenía alta ejecución, pero no llegaba al 100%, ¿no? Llegaban al 85, 90%, 95% en el mejor de los casos, digamos. Entonces, no acaban gastando, no tienen sus dineros. Acá tenemos también, podemos tener también otros municipios, ¿no? Pero podría haber también municipios que sobre la base de su recaudación que tienen, sus ingresos, no les alcanza para hacer grandes obras, ¿no? Podría ocurrir eso, ¿ya? No les alcanza para hacer grandes obras. Entonces ellos quieren endeudarse, ¿no? Quieren endeudarse. Se endeudan, pueden endeudarse de entidades financieras, nacionales, internacionales, o de organismos multilaterales, ¿no? El gobierno municipal, el anterior, el que está actualmente en La Paz, ¿no? Ha financiado muchas obras, entre ellas la mejora de los barrios, ¿verdad? Con organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento, ¿no? La CAF o el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces consiguen recursos sobre la base de las recaudaciones que tienen. Entonces, cuando se quiere hacer grandes obras de magnitud, ya no alcanza. Entonces necesitan endeudarse, ¿no? Entonces su gasto es mayor que su ingreso, ¿no? En ese caso recurren no solamente a entidades financieras nacionales, sino internacionales u organismos también multilaterales, ¿no? Recurren, esa es la característica, ¿ya? Bueno, ¿hasta ahí alguna consulta? No, doctor. Muy bien. Ahora, cuando uno lleva, ¿quién tiene caja de ahorro o algún tipo de, bueno, antecitos? Cuando, por ejemplo, una familia decide, la familia Camacho, llevar su dinerito a la entidad financiera, tiene tres posibilidades, ¿no? Puede aperturar una cuenta corriente, que ya hemos visto en los agregados monetarios, que se denomina también, ¿no? Una cuenta en cheques, ¿no? O depósitos a la vista, ¿no? Puede aperturar cualquiera de los tres, es lo mismo, ¿ya? Entonces, sobre cuenta corriente, depósitos a la vista o cuenta de cheques, le van a dar un talonario de cheques para que operativice ese dinero como medio de pago, ¿no? Entonces, puede aperturar eso, ¿verdad? Puede abrir una caja de ahorro, ¿no? Abre caja de ahorro y para manejar el dinerito que tiene en caja de ahorro le van a dar una tarjeta de débito, ¿no? Que se constituye en el medio de pago, ¿no? Representativo, diríamos, de su caja de ahorro. Y luego podría también aperturar una cuenta a plazo fijo, ¿no? Ahí sí, ¿no? En plazo fijo que sí que no va a moverse el dinero en cierto plazo, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no se va a mover, ¿verdad? Plazo fijo.
¿verdad? En el caso de cuenta corriente, caja de ahorro, pueden haber movimientos diarios, ¿no? Algunas cuentas en caja de ahorro, como el del Banco Nacional, ¿no? La cuenta eficaz, hay una cuenta eficaz y otra cuenta clásica en caja de ahorro. En la cuenta eficaz usted puede mover 3, 4 veces su dinero al mes, ¿verdad? Pero si está en la cuenta clásica puede hacer movimientos diarios, ¿no? De hecho, la cuenta corriente es la que paga menos tasa de interés, le sigue la caja de ahorro en menos tasa de interés, ¿no? Y plazo fijo paga más interés, dependiendo al plazo. Si usted deja su dinero para mayor cantidad de tiempo, más meses o años, le paga una mayor tasa. ¿Por qué hay esa discriminación en tasas de interés? Porque estos intermediarios, recuerden, tienen que hacer circular ese dinero hacia los prestatarios. Entonces, cuando uno apertura cuenta corriente, caja de ahorro, ese dinero pues anda circulando, moviéndose diariamente. Es muy difícil disponerlo, ¿no? En cambio, cuando uno deja en plazo fijo, uno puede disponer por cierto tiempo ese dinero. Entonces, uno puede hacer planes, créditos de mediano o largo plazo sobre la base de los depósitos a plazo fijo, ¿no? Entonces, por eso se premia ese tipo de depósitos. En cambio, los otros andan moviendo cada día, ¿verdad? Entonces, no se sabe exactamente cuánto uno puede disponer, aunque ellos tienen sus promedios de movimiento, ¿no? Diario, ¿no? Pero caja de ahorro, como ustedes seguramente han ido manejando sus tarjetas de débito, cualquier dato van, sacan del cajero, ¿no? Es el banco, ¿qué va a hacer con el dinero que tiene en caja de ahorro? No puede decir, hey, Juan, te presto tanto sobre la base de la caja de ahorro de Pedro, ¿no? Pero Pedro ya está sacando su dinero, entonces es muy difícil manejar ese dinero. Por eso es que plazo fijo paga mayor tasa de interés que cuenta corriente y caja de ahorro, ¿no? Entonces, apertura estas cuentas, esta es la posibilidad, y entonces recibe una tasa de interés, ¿no? Ya les dije, recibe una tasa de interés. Esa tasa de interés se llama tasa de interés pasiva, ¿ya? Tasa de interés pasiva, ¿ya? Que lo vamos a abreviar con I sub P, ¿ya? Pasiva, ¿ya? Entonces, cuando uno va a una entidad financiera va a decir, quiero aperturar una cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta le van? Una caja de ahorro. ¿Cuánto está la tasa de interés pasiva? Van a preguntar. Van a decir, debe estar estudiando financiera este tipo porque está manejando apropiadamente el término, ¿no? En cambio, cuando uno va a solicitar crédito, ¿verdad? Entonces, la entidad financiera le va a cobrar una tasa de interés. Vean que la tasa de interés pasiva es la que la entidad financiera paga al ahorrista, al prestamista, le paga, ¿no ve? En cambio, la tasa de interés activa es aquella tasa que le cobra la entidad financiera al que está obteniendo crédito, ¿no? Le cobra. Entonces, aquí la pregunta es, quiero sacar un crédito para comprarme una casita o comprarme un motito, ¿cuánto es la tasa de interés activa? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto me va a cobrar de tasa de interés por ese tipo de crédito? Le está diciendo, ¿no? Entonces, es tasa de interés activa. Lo vamos a abreviar con I sub A. Y a la diferencia de las dos tasas, se denomina spread financiero. ¿Ya? Spread financiero. ¿Ya? Tasa de interés activa menos la pasiva. En promedio, la tasa de interés activa está alrededor del 10%, ¿no? Y en promedio la tasa de interés pasiva está alrededor del 1,5%. Entonces, si es así, el spread sería 10 menos 1 o menos 1,5%, sería 8,5% sería el spread, ¿no? La diferencia de tasas. Con esa diferencia, con ese spread financiero, las entidades financieras cubren sus costos operativos, ahí están sus utilidades, ¿no? Entonces, por eso hacen circular el dinero, ¿no? Porque la idea es pagar aquí al ahorrista 1%, 1,5%, si es a plazo fijo le dan 3%, 3,5%, ¿verdad? Entonces,
Y la idea es pagar menos y aquí cobramos alto para que de la diferencia, ¿verdad? Nosotros vivimos, pagamos con esos sueldos a los trabajadores, el alquiler de las oficinas, todos nuestros costos operativos y además tenemos nuestro margen de utilidad, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿ya? Ahora, esta tasa de interés activa, normalmente ambas tasas están en las pizarras de las entidades financieras. Al ingresar a una entidad financiera van a ver una pizarrita, ahí va a decir tasa de interés pasiva nominal, activa nominal, ¿no? Entonces, es así porque no es la tasa de interés pasiva efectiva o activa efectiva, es decir, la que realmente va a cobrarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno va y quiere sacar un crédito para comprarse una moto o una movilidad, entonces le van a decir, bueno, las entidades financieras tienen productos crediticios que ellos llaman o líneas de crédito. Entonces, es movilidades, productos de línea blanca, ¿no? Etcétera, están en lo que es el crédito consumo. Después tienen el crédito de vivienda social, el crédito de vivienda no social, el normal, crédito de inversiones, crédito productivo. Tienen varios productos, ¿no? Entonces, si uno saca crédito para movilidad o una moto, corresponde al crédito consumo. Es la que mayor tasa de interés se paga, ¿no? La entidad financiera es en esa línea o ese producto graba con mayor tasa de interés activa, ¿no? Entonces, pero no es lo que usted realmente va a pagar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, ¿dónde estamos? Porque, aquí estamos. A ver. Me ha salido. Mejor que me he salido, ya. Ahí tienen la historia del Banco Central y antes de eso, ¿qué es? Aquí está, ¿no? Bueno, porque el Banco Central, ¿verdad? Calcula algo que se llama tasa de referencia, más conocida como TRE, esta que estoy pintando, la TRE, ¿ya? Esta es una tasa que el Banco Central calcula, lamentablemente la formulita no lo socializa, pero sí explica cómo se obtiene esta TRE, ¿verdad? Entonces está acá, les puse en el Classroom, está precisamente ese artículo, ¿no? De la TRE. Aquí tienen un artículo sobre el cálculo de la TRE, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede ver y ahí está una explicacióncita, es una paginita, es del Banco Central, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la TRE? Está explicadito en esa paginita, no hay una formulita, lamentablemente. Antes se calculaba sobre la base de los movimientos solamente en depósitos a plazo fijo, ¿no? Ahora toman en cuenta, como van a poder leer eso, todo tipo de depósitos, ¿no? A la vista, caja de ahorro y plazo fijo, ¿ya? Entonces, toma en cuenta el Banco Central ese comportamiento y calcula una tasa que se llama TRE, tasa de referencia, ¿no? Abreviatura TRE, T mayúscula, R mayúscula, E minúscula, ¿no? Porque esta se abrevia la T de tasa y la R de referencia, por eso es mayúscula ambas, ¿ya? Entonces, vean, en el caso para esta tasa de referencia, calcula para cada mes, por ejemplo, para el mes de marzo, que va del 1 de marzo al 31 de marzo, ¿no? De este mes. Entonces, la TRE está en moneda nacional en 2.99%, ¿no? Está en porcentaje. En moneda extranjera está en 1.71%. ¿Qué quiere decir eso? Que las entidades financieras suman esta TRE, ¿no? Suman esta TRE
a la tasa de interés activa. ¿Ya? Si está el crédito en moneda nacional o si está en moneda extranjera, suma 1,71. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es una tasa de interés, ¿verdad? A ver, por ejemplo, aquí creo que tengo, aquí está. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? El spread financiero, tasa de interés activa menos tasa de interés pasiva. Por ejemplo, este 21, ¿no? Si, por ejemplo, para sacar motito, uno ha ido a averiguar y le han dicho, la tasa de interés activa está a 18%. Muy bien. Uno tendría que preguntarle, ¿incluye la TRE o no incluye la TRE? Eso tendría que preguntarle, ¿no? Porque si incluye la TRE, entonces está 21, pero si no incluye, sería 18 solamente la tasa de interés activa. Le va a decir, está 18%, está baratísimo. Y si le dice, incluye la TRE, no, a la macana. ¿Y cuánto está la TRE? Hemos visto que está 2,99, digamos 3% redondeado. Entonces, 18 más 3, 21%, ¿no? Le va a cobrar 21% de tasa de interés, ¿no? Entonces, menos la pasiva que es de plazo fijo, ¿no? Entonces, el spread, imagínense cuánto es en esa línea de crédito, es altísimo el spread financiero, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tomar en cuenta cuando saca un crédito, ¿ya? Por eso hay que preguntar a la hora de sacar créditos, ¿verdad? ¿Incluye o no incluye la TRE? Eso es clave, ¿ya? Es clave para no sorprender. Y normalmente está en letra pequeña, ¿no? Y como tiene su contratito cuando saca crédito, abajo en letra pequeña dice, la tasa de interés, ¿no? Será variable y dependerá de los cambios que sufra la tasa de referencia, la TRE. Listo. Y entonces si aumenta la TRE, en vez de 2,99 para abril va a estar 4, digamos, va a pagar más pues cada mes. Y uno va a decir, ¿pero por qué estoy pagando más? Pero ahí abajo dice, señor, no ha leído su contrato, que la tasa de interés no es fija, que es variable, está sujeta a las variaciones de la TRE. Ah, no me la sabía. Hay otras entidades financieras que dicen la tasa de interés que le vamos a cobrar incluye la TRE y usted va a pagar montos fijos cada mes independientemente de la variación de la TRE. Le hacen esa oferta. Ellos ya han hecho un cálculo, ¿no? Histórico del comportamiento de la TRE, por tanto tienen sus valores promedios, etcétera, y saben entre cuánto se mueve, por tanto pueden ofrecer a sus clientes un monto fijo a pagar y una tasa de interés que incluya, digamos, este promedio de la TRE, este promedio histórico de la TRE, digamos, ¿no? Entonces, ahí es montos fijos, pero en los que cuando les digan, ¿verdad? La tasa de interés es variable, está sujeta a las variaciones de la TRE, ¿verdad? En letra pequeña está, muchas veces esto no preguntan y el oficial de crédito tampoco les explica. Entonces le dicen, esto es el monto, plan de pagos, saca su plan de pagos y cuánto voy a pagar mensualmente, tal, ¿no? Y la TRE, no, nadie ha preguntado a la TRE ni la tasa de interés activa cuánto es directamente, cuánto tengo que pagar, ¿puedo o no puedo pagar? ¿No? Ese es el comportamiento que normalmente asume un prestatario. Una familia va y dice, para una casita, a ver cuánto voy a pagar mes, ah, ya listo, tanto voy a pagar, voy a poder pagar. La tasa de interés activa está en otro lado, ¿verdad? Y la TRE menos, ¿verdad? Entonces, y además hay que añadir, ¿no es cierto?, otro tipo de costos, ¿no? Por comisiones del seguro contra incendios, etcétera, etcétera. Todo aparece por eso en el plan de pagos, ¿no? Uno tiene que solicitar un borradorcito del plan de pagos y ahí tiene que ver en las columnas qué cosas se está pagando y por qué razón, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer ese ejercicio cuando uno va a una entidad financiera. Entonces, esta TRE es muy importante que tomen en cuenta, ¿ya? El Banco Central tiene calculado, ¿no? De mes en mes. Cuando vamos a estar en abril, van a darse cuenta de esto va a variar, no va a ser 2,99, ¿no? Ni 1,71, va a sufrir algún cambio, ¿ya? Entonces, vamos por ahí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Qué les pareció esto de la TRE? Interesante, doctor. Bueno,
Ya saben, ¿no? Para asesorar a sus familias, todo, ¿no? Van y no solamente es tragarse lo que está en la pizarra, ¿no? Entonces, lo efectivo es lo que realmente vas a pagar, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de interés activa efectiva? Eso es lo que realmente vas a pagar, ¿ya? Entonces, doctor, Sí, cuando vamos a una entidad bancaria y nos realizamos un crédito y nos dicen, va a ser a 10 meses. Y luego nos lo hacen todo, todo el cálculo, los intereses, solo vas a pagar esto. Y justo ahí nadie sabe que existe la TRE. Entonces, es por decir que ya hemos caído, que ya hemos sido, de cierta manera, al no tomar en cuenta la TRE, estamos pagando un monto extra, cual no teníamos, o sea, conocimiento y cuando uno paga dice, ah, me están robando y eso es raro. claro. Ahí tiene que hacer dos preguntas. Cuando uno saca crédito, tiene que preguntar cuánto es la tasa de interés activa, cuánto le van a cobrar, ¿ya? Entonces le van a decir, digamos, 15%. Segunda pregunta, ¿incluye la TRE o no incluye la TRE? Esa es la figura clave. No incluye, entonces usted tiene que saber que le van a añadir, por ejemplo, para marzo le van a añadir 2.99% al 15, así va a ser 18%. ¿Verdad? Además de otros, ¿no? De otros costos de comisiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el monto a pagar está todo, la tasa de interés activa, la TRE, las comisiones, el seguro contra incendio, todo, ¿verdad? Entonces son montos. Y lea la letra pequeña. Normalmente la TRE no va en el contrato en letra grande, va en letra pequeña abajo, ¿no? Entonces hay que leer la letra pequeña, ¿no? Entonces aquí les explico y ustedes no tendrían problema de hacer esas preguntas, pero otra gente que no está, va y lo único que pregunta es ¿y cuánto es la tasa de interés activa? De la 3 se olvidó, ¿ya? Se olvidó de la 3. Entonces aparecen montos mayores o los montos a pagar van cambiando. Esperen un cachito. Casi se... Casi desaparecemos del curso. O los montos van cambiando, ¿verdad? Y si la TRE va aumentando, pues va pagando un mayor monto y dice, ah, ¿qué está pasando? Yo pagaba solo tanto, ¿verdad? No, usted tiene que saber que hay una tasa de interés llamada tasa de referencia y que su variación va a afectar en su monto de pago, ¿no? Entonces, hay que preguntar si la tasa de interés es variable o fija, ¿no? Entonces, eso es importante. Si es fija y ya incluye la TRE, es una cosa. Pero si es variable, está sujeta a la TRE, entonces no se sorprenda con pagar más, como también podría bajar la TRE y podría pagar menos, ¿no? En un cierto momento, ¿ya? Ahora, algo que es importante señalar es que esta TRE simplemente se aplica a los créditos que no están regulados por el Estado. El Estado ha logrado regular ciertos créditos, por ejemplo, el de vivienda social y el crédito productivo, ¿no? Entonces, el de vivienda social tiene tres tasas de interés activa, 5.5, 6, 6.5, dependiendo al nivel de ingreso, al monto de crédito que va a sacar, entonces a su capacidad de pago que tiene, le van a cobrar 5.5, 6 o 6.5. Eso no incluye la TRE, porque el decreto 1842 así lo dice, ¿no? Entonces, no incluye la TRE. Igual en el sector productivo, 9%, y no puede incluirse la TRE, son créditos regulados por el Estado. Pero en el resto de los créditos, consumo, inversión, ¿no? El mismo de vivienda que no tiene que ver con vivienda social, uno puede hacerse construir un edificio y allá no es vivienda social, ¿verdad? O si tiene una casa y quiere sacar crédito para hacer construir otra casa, ya no entra en el requisito para vivienda social, entonces ahí sí le van a clavar la TRE, ¿no? Le van a cobrar, ¿ya? Pero en los regulados no. Y eso, por ejemplo, aquí también les compartí, ¿verdad? Está en el Classroom, ustedes tienen crédito de vivienda social, ¿no? Entonces, son dos articulitos que en su momento se hizo. A ver, espero que, a ver, aquí esté. Entonces, hay que ver simplemente los regulados, ¿no? Este es el decreto 1842. Y aquí está en qué consiste, ¿verdad? Ese decreto fundamentalmente, qué aspectos cubre, ¿no? La vivienda social y el crédito productivo.
Y por tanto, aquí están las tasas de... Plato y en mi cabalito, ¿no? ¿Cómo? Para mi papá y para mí. O el otro chiquito. A ver, su micrófono, joven. ¿Quién está hablando? Michael. Michael, ¿dónde está Michael? Apague su micrófono, lo voy a quitar. Michael. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Ya me ha hecho distraer. Aquí estuvimos, creo. Bueno, entonces aquí tiene un artículo, por ejemplo, donde está el crédito de vivienda social, las tasas de interés, ¿no? Entonces, depende del monto de crédito, qué tasa de interés pueden sacar. Está regulado, ¿no? Por el decreto. Tiene algunos alcances vacíos que un poco hice notar en ese crédito, en ese decreto. Eso es lo que un poquito publicamos acá, ¿verdad? Y entonces pueden chequearlo también si tienen alguna curiosidad. Y también Pero hay, tengo una pregunta de ahí. sí. Ahí decía $70,000 puede llegar hasta el 5%, ¿no? Hasta el 5.5%. Ah, sí, son montos que como son lecturas para los trabajos, ahí podemos comentarlo más ampliamente. ¿Ya? Son montos, aquí también es el otro artículo que básicamente cuestionaba, ¿no? Crédito de vivienda, entre comillas, social, y la pregunta básica es, ¿qué de social tiene ese crédito? ¿Qué tan accesibles son para las personas o las familias de bajos ingresos? ¿Verdad? Y aquí tenemos otras, ¿no? Las tasas de interés. Y bueno, hasta qué punto la gente que tiene bajos ingresos podría acudir a cierta cantidad de crédito, ¿no? Y aquí tenemos un cuadrito, por ejemplo, ¿no? Dependiendo montos, ¿no? Según ingreso, depende de los ingresos que uno tiene, cuánto podría sacar de crédito, ¿no? Ya sea si paga alquiler o no paga alquiler, además, ¿no? Cuánta es su tasa, según su nivel de ingreso, el plazo que le pueden aplicar, ¿verdad? Y si es joven, ¿no? Le aplican más plazo. Entonces, bueno, eso podemos intercambiar en la clase taller, ¿no? En la clase taller alguien puede leer y comentarnos un poco y puede plantear alguna reflexión y ahí le vamos a aclarar cualquier cosita, ¿ya? Entonces, pero lo que quiero saber, que quiero hacerles conocer es que son estos créditos regulados. No pueden aplicar al 5.5 más 3, 6 más 3, 6.5 más 3, no hay eso, porque está amparado en el decreto y por tanto no se aplica la 3 a los créditos regulados por el Estado, ¿no? Eso es lo que quiero remarcar, ¿ya? Bueno. Ahora, una manera distinta de conseguir recursos también tiene que ver, ¿verdad?, con la canalización de ahorro de los ahorristas de los prestamistas hacia los prestatarios, pero de forma directa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? Pues las familias le van a proveer, ¿no?, cierto tipo de fondos de ahorro, dinero le van a dar a las empresas y las empresas le van a dar ciertos activos, por ejemplo, acciones. Típico es el caso de Comteco, ¿no? Los que tienen línea telefónica fija, ¿verdad? Sus papás, entonces tienen una escritura, una acción, son accionistas de Comteco, ¿verdad? Y en su momento uno ha comprado eso con $1,500, $2,000, depende del plazo, si ha sido al contado, etc. Pero, ¿no? Vean, esa empresa no ha ido a una entidad financiera, sino que directamente ha capturado recursos, ¿no?, de las familias y les ha dado una escritura que les dicen son accionistas, ¿no? Y algún que otro año nos han distribuido 200 bolivianos de las utilidades, ¿no? La mayor parte de los años no hemos olido nada, aunque en recompensa también han ido sacando la línea gemela, la trilliza, ¿verdad? Con todo eso, igual su valor ha caído, ¿no? De 1,500 si alguien ha comprado, a estas alturas están rematando más gemela, más trilliza en $500, $600, ¿no? Porque los celulares, pues, han reemplazado a los teléfonos fijos, ¿no?
Entonces, es una forma de capturar, sin embargo, recursos, ¿no? Sin ir a las entidades financieras. También acá se enmarca lo de Cobose. Cobose también es una cooperativa, ¿no? O en Cochabamba, que produce cemento, ¿verdad? Y también ahí uno se vuelve accionista, ¿no? En vez de dar una escritura de accionista como Comteco, ellos dan certificados de aportación, que se llama, ¿no? Una tarjetita, cuántos certificados tiene y cada certificado equivalente a cuántos bolivianos son. Entonces, esos dineros han dado las familias y la empresa ha hecho su negocio, ha ampliado su producción, ¿no? La escala de su producción, ¿verdad? Con esos recursos, ¿no? Y también aquí ellos sí con más regularidad han ido distribuyendo utilidades, ¿no? Siempre distribuyen utilidades en función a la cantidad de aportes, ¿no? Que usted ha hecho en su certificado. Tiene 33 aportes, 50, 100 aportes, entonces dependerá de cuántos aportes, cuánto es el dinero que está en su certificado de aportación para recibir más o menos de las utilidades, ¿no? Estos últimos años no han distribuido, pero normalmente han ido dando, ¿no? Ese tipo de situaciones, algún tipo de beneficio dan para abrir alguna agencia, si uno quiere vender cemento, ¿verdad? Entonces va por ese lado. Es una forma distinta de conseguir recursos, ¿no? Es una forma directa. Bueno, ya tenemos la forma directa, indirecta y conceptualmente nos falta hacer referencia a lo que es la desintermediación financiera. Esta desintermediación financiera les explico aquí. La intermediación financiera hacía referencia cuando estos intermediarios obtenían recursos, ¿no? Ahorros, dinero de estos agentes, canalizaban a los prestatarios, ¿no? Eso es intermediación, ¿no? Canalizo este dinero de los prestamistas hacia los prestatarios. Cuando digo desintermediación, quiere decir que esta canalización se rompe, ¿no? ¿Cómo se rompe? ¿Por qué estoy haciendo intermediación? ¿Sobre la base de qué hago intermediación? Sobre la base del dinero que la familia Camacho ha depositado acá, ¿verdad? Y que estoy canalizando a la familia Gutiérrez, ¿no? Estoy haciendo esa intermediación. ¿En qué momento dejo de hacer, intermediación? O sea, hago desintermediación. Cuando la familia Camacho viene y dice, bueno, me lo llevo todo mi dinerito, cierro mi cuenta y listo, adiós, ¿verdad? ¿Qué dinero voy a llevar a la familia Gutiérrez? ¿No ve? Entonces, ahí ya no puedo hacer intermediación. Entonces, hay procesos de desintermediación producto de que los agentes que están ahorrando retiran sus dineros de las entidades financieras y compran otro tipo de activos o llevan sus dineros a otro tipo de activos, ¿no? De destinos en los que consiguen mejores réditos, ¿no? Entonces dicen, no, el banco me está pagando muy poquito, mejor voy a comprarme bonos del Banco Central, está pagando 7% anual y aquí me están pagando 1.5%. Estoy estudiando ingeniería financiera, por tanto está claro la diferencia entre 7 a 1.5, al diablo banco, me compro bonos del Banco Central. O alguien dice, no, mejor voy a comprar un terrenito en tal parte, se valoriza el terreno rápido, voy a ganar más dinero. ¿Listo? ¿Verdad? Hacen desintermediación, ¿no? Desintermediación, ¿ya? A eso se refiere la desintermediación. Muchas veces cuando hay retiros masivos, también hablan de desintermediación, ¿no? Dice, ay, no se sabe quién va a ser presidente, por ejemplo, en este conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? En Rusia han comentado que hay filas y filas, ¿no? En los bancos para sacar sus dineros, ¿verdad? Entonces uno dice, claro, están retirando dinero, ¿qué van a intermediar? ¿No? Están retirando. Ahora, ¿qué destino le han dado? No se sabe, ¿no? Pero normalmente la desintermediación es cuando usted le da un destino para obtener mejor rédito. En ese marco, entonces, podemos ahora entender esto que está escrito. Dice que los ahorradores o los depositantes, los prestamistas, toman su dinero de su cuenta, ya sea corriente, caja de ahorro o plazo fijo, y los invierten directamente, ¿no? Las personas retiran sus ahorros de las instituciones financieras cuando la compra directa de valores, activos financieros emitidos, ya sea por familias, empresas, gobiernos, les ofrece una tasa más alta,
de rendimiento que la que les proporciona una cuenta de ahorro, por ejemplo, ¿no? O depósitos a la vista o plazo fijo de un intermediario financiero. En ese escenario, entonces hablamos de desintermediación financiera, ¿no? El proceso de desintermediación financiera no es bueno porque, no, pues recuerden que los bancos canalizan créditos y en macro han visto que los créditos normalmente deben dirigirse hacia los inversionistas, ¿no? Entonces, el banco por eso debe tratar de pagar una tasa de interés que no sea tan desmotivante para ahorrar. Ahora, en escenarios como nuestro país, también hay la pregunta, ¿no? ¿Por qué uno lleva su dinero a la entidad financiera? A veces uno lleva porque no quiere tenerlo en casa, porque lo va a gastar, lo van a robar, etcétera. No ha pensado siquiera en la tasa de interés pasiva, ¿no? No ha pensado en lo bajo que es. Si alguien tiene una caja de ahorro, a ver, calcule cuánto le pagan y le va a salir 0.0000 y algún número aparece por ahí. No es necesariamente, como han visto en macro, que la gente ahorra a mayor tasa de interés, prefiere ahorrar más y destinar dinero para sus transacciones menos, que cuando la tasa de interés baja, prefiere retirar sus ahorros y destinar al consumo para sus transacciones más. No necesariamente, ¿no? Hay comportamientos interesantes en las familias bolivianas respecto a su ahorro, ¿no? Ahorran por otros motivos, no siempre por la tasa de interés. Entonces, ahí de repente no entra esas posibilidades de desintermediación, pero cuando están manejando tasas de interés, si ustedes, por ejemplo, como estudiantes de ingeniería financiera, quieren depositar, entonces van a comparar tasas y van a ir seguramente a comprar algún activo que les reporte más tasa. Pues listo, ¿no? Simple es eso, ¿ya? Entonces, o llevarán a la entidad financiera que les ofrezca mayor tasa, o abrirán una cuenta por ahí plazo fijo que les reporte mayor tasa, depende de los movimientos que quieran hacer del dinero que está depositando, ¿no? Entonces, ya son más racionales, ya están más calculando, ¿no? Entonces, racional es un ser calculador, dice, ¿dónde gano más? ¿Ya? Si abro cuenta corriente, por ahí gano menos que en caja de ahorro, pero por ahí gano menos que en plazo fijo, pero necesito mover mi dinero, cualquier rato necesito, entonces quiero sacar, caja de ahorro me da esa posibilidad, cuenta corriente, si quiero pagar, por ejemplo, con cheques, entonces tengo que comparar todas esas posibilidades para decidir qué cuenta abrir, ¿no es cierto? Y qué tasa de interés obtener, ¿no? Ya ustedes se moverían en ese mundo más racional, más calculador, ¿no? Y por tanto, en el momento en que vean que el Banco Central vende sus bonos navideños al 7% anual, seguramente dirían, saco mi dinero, compro bonos porque es una mayor tasa, ¿no? Estarían desintermediación financiera, ¿verdad? Contribuirían a una desintermediación financiera porque sus dineros sacarían de los bancos y comprarían bonos del Banco Central. ¿Alguna consulta? No, doctor. Bueno, vamos a cerrar este tema el día viernes, ¿ya? Entonces, para no dejarlo, me falta aquí acabar una cuestión y mostrarles además, en el caso de Bolivia, cómo andamos en el tema de la intermediación financiera, cómo andamos con los depósitos, créditos, tasas de interés, etcétera. Hay un documento de la ASFI que está en el Classroom que me gustaría comentar uno que otro gráfico. Entonces, el día viernes voy a continuar con el avance y luego la siguiente semana ya vamos a darnos un respirito después de culminar esta parte, ¿no? Y luego entramos al cálculo directamente del dinero creado por los bancos y por el Banco Central, ¿ya? Está bien, doctor. Muy bien, se cuidan. Buenas noches, hasta el día, Hasta el viernes, doctor. hasta el viernes. Hasta el